Buenas tardes amigos de Punto de Corte, bienvenidos a su programa Desencadenados, el espacio donde ustedes y yo vamos a analizar la situación de derechos humanos en el país, contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerden que tienen a su disposición nuestro portal web puntodecorte.net para ampliar toda la información y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Punto de Corte TV. El tema de hoy, el sistema educativo. Los retos que supone regresar a la presencialidad. Hace un año, la administración de Nicolás Maduro ordenó regresar a la presencialidad. Sin embargo, la improvisación de esta medida agudizó la crisis ya existente en el sistema educativo. Veamos cuál es la situación ahora para nuestros niños, niñas y jóvenes y para todo el personal que labora en este sector. El periodo escolar 2021-2022 sin duda fue cuesta arriba para todos quienes forman parte del sistema educativo venezolano. Nuestros niños, niñas y jóvenes, además de docentes, personal administrativo y obrero, debieron enfrentarse no solo a los riesgos que supone la pandemia, también a las pésimas condiciones de las escuelas, cuya infraestructura está muy lejos de ser la ideal para retomar la presencialidad. La orden dada desde la Administración Central de regresar a las aulas pareciera no haber tenido en cuenta la grave crisis de los servicios públicos, el déficit de docentes, además de la carencia de pupitres y espacios acordes para la enseñanza. Aunque se inició un trabajo de recuperación en todos los planteles educativos del país, actualmente se ven obras inconclusas, techos caídos y fuertes limitaciones en el programa de alimentación escolar. La deserción escolar y el déficit de docentes están a la orden del día, por lo que organizaciones sociales, profesionales de la educación y la sociedad civil en su conjunto exigen a las autoridades atender las demandas y evitar que cada vez más niños queden desescolarizados. Y a propósito de este tema, queremos recordarles a ustedes qué es lo que dispone la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 25. Numeral 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Artículo 26. Numeral 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Numeral 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Numeral 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y con esta información vamos a una pausa, pero manténganse allí conectados con nosotros porque al volver vamos a estar analizando la situación con Vanessa Moreno. Ella es jefe de comunicación de Secodat, quien recientemente lanzó un balance de la situación de los institutos educativos en Venezuela a un año del retorno de la presencialidad. Ya volvemos. Con Punto de Partida, nosotros queremos desde toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte hacer énfasis en los temas que van a marcar la semana desde el punto de vista de la noticia, la información política, económica y social. Acompáñenos todos los lunes a partir de las 12 del mediodía, Punto de Partida por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Y estamos de regreso con más de su programa Desencadenados por Punto de Corte, analizando esta situación de las escuelas venezolanas luego que se ordenara volver a la presencialidad. Para analizar el tema ya tenemos con nosotros a Vanessa Moreno, ella es jefa de comunicaciones de Secodat, que nos hablará sobre este balance que lanzaron recientemente. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por dar el espacio para difundir
los resultados de este informe, que además están afectando a la sociedad venezolana, por supuesto, a la niñez y adolescencia. Señora Moreno, ¿cuál es la situación de las escuelas actualmente de acuerdo a este informe que ustedes publicaron? Mira, nos encontramos con una realidad en la que los adolescentes, en la que los niños regresan a sus clases, a sus aulas, de una manera, primero, improvisada. Cada centro educativo tomó por iniciativa propia las formas en las que iba a ser realidad esa orden emanada desde el ministerio, desde el Poder Ejecutivo. Y luego también tenemos otra realidad en la que las escuelas están completamente deterioradas. Fíjate que un alto número, alrededor de 60% de escuelas, de las escuelas que encuestamos, nos dicen que tienen problemas de infraestructura, esto es, techos caídos, filtraciones. Otro 60%, alrededor de 60%, nos dicen que tienen fallas en la electricidad. Esto puede ser por el racionamiento eléctrico, el llamado racionamiento eléctrico, o por fallas en los cables o cables hurtados durante la pandemia, que no hubo clases presenciales, hurtados y que nunca fueron reparados, nunca fueron repuestos por el Estado. Y también más o menos el 60% tienen fallas de agua que implica, por supuesto, una bioseguridad incompleta, por supuesto, una higiene que recae sobre los docentes que tienen que ir a buscar agua fuera de las instalaciones del centro educativo para poder usar en los baños, y por supuesto que recae sobre el programa de alimentación escolar, que sin agua pues no se puede cocinar. Usted me habla de la improvisación. Efectivamente fue una improvisación la orden dada emanada desde la Administración Central porque no se contó con los parámetros que determinaran cómo se iba a regresar a esta presencialidad. ¿Qué se debió hacer en ese momento que se dio la orden desde la Administración Central? Fíjate que desde la administración, el Poder Ejecutivo, emana un plan Victoria Bicentenaria, justamente para tratar de dar lineamientos a las escuelas y poder regresar de una manera segura en cuanto al tema de la COVID. Nos encontramos que en ese plan se pretendía dotar de insumos de bioseguridad. Y fíjate que para finales de esta investigación la hicimos en mayo, ¿no? Comenzamos a hacerla en mayo. Ya el tercer lapso de clases. Para ese momento, solamente 4% de las escuelas encuestadas, que fueron 56 en 9 estados del país, habían sido dotados de bioseguridad, de material para bioseguridad. ¿Qué nos encontramos? Que muy bien, tenía 10 vértices en los que se incluía jornadas de vacunación, en las que se incluía dotación de bioseguridad, en las que se incluía incluso programas para la adaptación de clases virtuales a las clases presenciales nuevamente, pero en la práctica eso no se realizó. Y si se realizó fue por pura voluntad de la comunidad educativa en cada centro. ¿Qué se debió hacer? Haber tenido un diagnóstico exacto de cuál es la realidad en cada región. Fíjate que nosotros fuimos a 9 regiones, a 9 estados del país. ¿Me los podría precisar? Sí, mira, fuimos a Lara, fuimos a Zulia, fuimos a Anzoátegui, Aragua, Distrito Capital, Miranda, Bolívar y Carabobo y Falcón. Esas fueron las 9. ¿Y cómo las determinamos? Porque eran las 9 regiones con mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes según el censo 2011, el último censo disponible. Entonces, cada una tiene particularidades distintas. Por ejemplo, en Bolívar encontramos que hay mucha migración del estado Bolívar hacia otras regiones del país. ¿Por qué? Por el tema de la gasolina. Es muy costoso transportarse allá, es muy costoso poder lidiar con ese gasto para la familia, y las familias optaron por migrar de Bolívar a otras regiones e instalarse allí en un nuevo centro educativo. Eso, por ejemplo, allí. En el estado de Aragua tenemos, por ejemplo, una particularidad que es el tema del transporte. No hay transporte público. Entonces, como no hay transporte público suficiente, las escuelas tomaron la opción de reducir las jornadas escolares para que tanto docentes como estudiantes pudieran llegar de manera segura a sus casas y trasladarse de manera segura. En Zulia
El tema de la electricidad es fatal, por un lado, por el tema del racionamiento o llamado racionamiento eléctrico, y por otro lado, el hurto de materiales dentro de las escuelas es altísimo. Entonces allí lo que tiene que ver con electricidad y agua es fatal. Son las escuelas más afectadas por estos dos servicios eléctricos. Hablamos de improvisación, hablamos de fallas en los servicios públicos y también hablamos del déficit de profesores. ¿Qué me puede decir al respecto? ¿Cómo está el déficit de profesores actualmente? Súper importante y qué bueno que lo puedes resaltar, fíjate. Solo en 16 escuelas no hay falta de docentes, de las 56. Esto es 32%. 32% no reportaron falta de docentes. El resto de la torta, más o menos 70%, reporta tener falta de docentes. Y si nos vamos a un detalle más, las escuelas privadas tienen 34% de falta de docentes y en las escuelas públicas son 66% de ellas. Estamos hablando de que los docentes, pues desde 2014 más o menos, hemos escuchado que hay una fuga de docentes por la migración forzada. Y esta fuga usualmente se estaba dando en las áreas científicas. Ahora las estamos viendo también en las áreas de humanidades. 33% de las instituciones educativas encuestadas tienen falta de docentes en áreas de ciencias, pero 18 las tienen en áreas de humanidades. Y hemos visto, por ejemplo, 5 tienen faltas en preescolar. Ya estamos hablando de una etapa de la infancia que está comenzando a tambalearse, una parte educativa de la infancia está comenzando a tambalearse. Y si nos vamos un poquito más a las soluciones que han dado las escuelas, notamos que la mayoría de ellas ha estado llenando esas vacantes con profesores jubilados y con personas que tienen componentes docentes, que es como una formación adicional en el área de pedagogía que se le da a los profesionales que desean dar clases. Por ejemplo, el programa de Chamba Juvenil, que es un programa gubernamental, solo detectamos que una escuela ha usado ese programa para poder llenar las vacantes, pero en las peores circunstancias no se llenan las vacantes con nuevos profesionales, sino que son los profesionales, los docentes de la misma escuela, que optan por doblar esfuerzos para agrupar grupos, agrupar secciones y poder impartir clases ya no a un grupo de 30 muchachos, sino a un grupo de 60, por ejemplo. Y esto también nos pone en riesgo el tema de la bioseguridad, pero también nos pone en riesgo la voluntad del docente porque tiene que redoblar esfuerzos y eso no implica una doble remuneración. Señora Moreno, ¿a qué se debe este déficit de docentes? En este déficit pudimos entrevistar a 131 personas, de las cuales 39 eran niños, niñas y adolescentes. Y entre ese grueso hay bastantes docentes que fueron las fuentes primarias para esta investigación. Y ellos nos dicen que parte de la situación es el tema salarial, de la fuga de docentes. Y situación salarial que durante la pandemia podría haber sido equilibrada con trabajos a destajo o con clases particulares que podían ofrecer los docentes en un horario en el que se les permitieran las clases virtuales, ¿ok? Ahora con la presencialidad, pues no puede darse porque tienen que estar en sus 8 horas laborales en las escuelas. También tiene que ver con el tema de la situación social que ellos tienen, es decir, el tema de salud ellos no lo tienen cubierto, el trabajo, el transporte para sus escuelas tampoco lo tienen cubierto, tienen que ser cubiertos por sus propios medios. Faltas que hay en las escuelas de papel, de electricidad, de productos de limpieza también las están cubriendo los docentes y para ellos eso es un golpe muy duro. Sin embargo, encontramos una historia bellísima en Lara de una docente que durante la pandemia migraron, bueno, faltaron, hubo deserción escolar y su sección fue cerrada, pero ella sigue yendo a la escuela a prestar su servicio, no como docente porque como su sección fue cerrada,
su sueldo también fue suspendido, pero ella sigue yendo a la escuela a prestar servicio en lo que puede, en el área administrativa, en el área de limpieza incluso. ¿Tiene conocimiento de cuánto puede llegar esta deserción escolar en medio de la pandemia? Mira, no la tenemos, nos encantaría poder tener ese dato y no la tenemos porque, fíjate, nosotros hablamos de 9 estados, vamos a ir a esta gráfica un segundo, hablamos de que fuimos a 9 estados, ¿ok? Que eran la población de niños, niñas y adolescentes más alta, lo cual no quiere decir que sea la matrícula más alta. Y por el otro lado, fuimos en las 56 escuelas, nosotros pedimos que nos dijeran la matrícula y hablábamos de una matrícula más o menos de 60.000 niños, niñas y adolescentes que incluía esas 56 escuelas. El último dato disponible del Estado fue justamente con el Plan Victoria Bicentenaria, que ellos decían que iban a llegar a unos 8 millones de niños, niñas, adolescentes, estudiantes. Y luego tenemos otro dato de la UNESCO que hablaba de 8.700.000. Entre ambos datos hay como un ausente de 200.000 personas, 200.000 niños. No sabemos si es un dato que falta o que no se ha reincorporado en el análisis que hace el Estado. Por ejemplo, no se ha actualizado las matrículas estudiantiles. Por supuesto, esto es un dato que debe manejar el Ministerio de Educación, que debe hacerse público, que SECODAP como organización no gubernamental pues no tiene el alcance suficiente para poder recogerlo. Tenemos unas estimaciones, pues tenemos algunos verbátums de testimonios de las escuelas a las que fuimos, en las que reportan un porcentaje de deserción escolar, pero no hay un consolidado, no lo tenemos a la disponible. Ok, señora Moreno, ¿y cómo avanza el programa de alimentación en las escuelas? Sé de primera mano, tengo familia que es profesional docente y hay niños que día a día se desmayan en las escuelas porque no tienen la alimentación adecuada. Sí, justamente ese relato que lo tienes tú, lo tenemos nosotros recogido en las historias, porque esta investigación, Estudiar entre ruinas, no fue solamente una parte cuantitativa, sino también excluimos la parte cualitativa a partir de reportajes que hicieron colegas en cada estado. Y en cada estado se reportó el tema del programa de alimentación escolar. Tenemos 55% de las escuelas entrevistadas. Tienen fallas en este programa, 55% de las escuelas públicas, porque las privadas no tienen como este programa. 55% de las escuelas públicas tienen problemas con el programa de alimentación escolar. ¿Y cuáles son estos problemas? La mayoría reporta falta de proteínas. Solamente hay una dotación de carbohidratos, que puede ser arroz, pasta, y una dotación de granos. Pero la proteína, dependiendo del estado, por ejemplo en Anzoátegui puede ser sardinas, pero en otros estados solamente la proteína está en los granos. Hay fallas en la frecuencia de la dotación. Y para suplantar estas necesidades, estas ausencias, estas carencias, pues son las familias y son los docentes los que toman ese rol del Estado y tratan de llevar alimentos a las escuelas. Nuevamente, nos damos cuenta que son los docentes, que son las familias, e incluso son los estudiantes, los que hacen posible que la educación venezolana el día de hoy se esté dando. El Estado no aparece en muchas de las comunidades educativas. Sí existen estudiantes que todavía quieren ir a sus aulas, están allí, pero en unas condiciones terribles. Ustedes hablan de la educación escolar en ruinas, pero sin embargo la administración de Nicolás Maduro inició unos trabajos de recuperación de las instituciones educativas. ¿Tiene conocimiento de alguno que se haya terminado satisfactoriamente? Fíjate, nosotros tenemos un testimonio en Aragua en el que el programa Gotas de Amor por mi escuela, que es justamente el programa de reestructuración nuevo del Estado, solo llega a 15% de las escuelas. Hay un testimonio de un directivo que dice que llenó el formulario por el que se supone que se iban a hacer las gestiones y ya para mayo, último lapso de clase, no había recibido respuesta. Entonces este programa también está presentando fallas, pareciera que no es suficiente.
Y pareciera que ahora, por ejemplo, se está haciendo un nuevo programa de, perdón, se está haciendo un nuevo programa de reparación de escuelas que incorpora al componente militar, pero Ujú. si no hay un diagnóstico y hay un análisis correcto, pues no se van a saber las necesidades que tienen estas escuelas. Teniendo en cuenta toda esta situación venezolana, ¿existe una educación de calidad actualmente en el país? Mira, una educación de calidad tiene que ser no solamente académica, no solamente Ujú. tiene que tener buenos profesionales, no solamente tiene que tener una adaptación pedagógica a la actualidad que se está viviendo en el país, en Venezuela, que se está viviendo en el mundo con el tema tecnológico, sino también tiene que tener una estructura adecuada, porque la preocupación de un estudiante no debe ser cómo llega a la escuela, ni si su papá tiene o no tiene para darle para el transporte público. La preocupación de un estudiante no tiene que ser si hay demasiado calor, porque no hay aire acondicionados en el estado Zulia porque se los robaron, o porque no hay electricidad. Esa no debe ser la preocupación de un estudiante. Y tampoco debe ser no tener espacios para poder hablar de sus situaciones emocionales, porque en la escuela no hay un psicopedagogo y no hay un psicólogo y no hay un programa de atención psicosocial para ellos. Tampoco el docente debe estar preocupado por cómo llegar a su escuela y tampoco debe estar preocupado por cómo limpiar los baños de su institución, porque no hay agua. Entonces, estamos llenos de preocupaciones, la sociedad venezolana está llena de cómo podemos resolver nosotros lo que el Estado no nos garantiza y termina pues flaqueando en todas los derechos que pudiesen ellos ayudar a garantizar a los niños, niñas y adolescentes. Si bien es cierto, los derechos de los niños son responsabilidades tanto del Estado como de la comunidad, como de la familia, pero si el Estado no te garantiza el piso para tú poder trabajar, ese derecho ya no está garantizado. Y si un derecho no está garantizado, por ejemplo, en este caso, la educación, tampoco lo está la salud, tampoco lo está el tener una familia, y te lo pongo así. ¿Cómo es que en 96% de las escuelas encuestadas no había bioseguridad? Eso no afecta a la salud, el derecho a la salud de los niños, al correcto desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Correcto. Señora Moreno, ya se nos acaba el tiempo, pero para finalizar, ¿qué podemos esperar nosotros de cara al nuevo año escolar 2022-2023 y un mensaje final para la sociedad venezolana y sus exigencias desde Secodat para la administración central? Mira, nosotros como sociedad siempre tenemos que esperar que estas ausencias sean atendidas y sean llenadas por el Estado. También tenemos que apostar a que la comunidad educativa siga viendo la necesidad de tener escuelas y de que la escuela sea una protección para los niños, niñas y adolescentes. Y ese tema de siga es muy importante porque todavía, pese a todo este escenario que les acabamos de pintar, las familias entienden que la escuela es un espacio seguro para los niños, niñas y adolescentes. Y ese valor tiene que ser rescatado y tiene que seguir siendo potenciado por el Estado a través de unas políticas públicas con acciones definidas, y no solo definidas, sino plausibles para cada realidad. Tiene que haber una modalidad de retorno en la que no solo sea contenido lo que se nivele en los estudiantes, sino también que se pueda revisar sus emociones, sus sentimientos frente a un regreso a clases en esas condiciones, ¿ok? Y lo mismo con las familias. Las familias están dándolo todo para poder llevar a sus chamos al colegio. Vamos a escucharlas y vamos a ver qué problemas tienen, porque dentro de las familias puede haber incluso situaciones de violencia que la escuela pudiese estar atajando, pudiese atajar y evitar que ese niño sea víctima de violencia. Eso es lo que podemos esperar para el próximo año. Muchas gracias, señora Moreno. Estábamos conversando con Vanessa Moreno, ella es jefa de comunicación de Secodat, sobre la situación de las escuelas actualmente en Venezuela, luego que se ordenara de manera improvisada retornar a la presencialidad. Muchas gracias y esperamos que siga con nosotros en otras oportunidades. Muchísimas gracias a ustedes por dar el espacio. Y con esta información culminamos el programa por el día de hoy, agradeciéndoles que nos hayan sintonizado e invitándolos a que nos sigan en una próxima oportunidad. Recuerda que tienen a su disposición nuestra plataforma comunicacional
puntodecorte.net para que amplíen toda la información. Este es Desencadenado, su espacio donde visibilizamos la situación de derechos humanos en el país, contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Soy Mayber Pinto y será hasta una próxima oportunidad.